Cuando clamé al Señor, oyó mi voz contra los que me acosan. Arroja en el Señor tu cuidado y Él te sustentará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es fácil decir con los labios que debemos confiar en Dios y poner nuestro cuidado en Él. Es mucho más difícil demostrarlo con las obras, revistiéndonos de las virtudes que ello exige: humildad, indiferencia ante lo que no depende de nosotros, resignación a la voluntad divina y confianza filial. Todos repetimos que Dios proveerá y que debemos abandonarnos a su providencia. Pero cuando llegan las pruebas, las enfermedades, las incertidumbres o las humillaciones, advertimos cuán imperfecta es todavía nuestra confianza. Para practicar bien la virtud de la religión, virtud aneja a la justicia, como enseña Santo Tomás, es necesario entender nuestra total dependencia de Dios. La justicia da a cada cual lo que le corresponde, pero a Dios, de quien recibimos el mismo ser y todo cuanto poseemos, jamás podremos pagarle una deuda que, por su misma naturaleza, es infinita. La religión no cubre o paga totalmente la deuda, sino que rinde homenaje. Y solo el humilde sabe rendirlo bien, porque solo él reconoce cuánto debe. La verdadera confianza solo puede edificarse sobre este fundamento sólido: la humildad. La humildad no consiste en despreciarse irracionalmente, sino en vivir en la verdad. Santo Tomás enseñó que la virtud consiste en conformarse con la realidad. El humilde reconoce lo que es: una criatura que todo lo ha recibido de Dios. El soberbio, por el contrario, se atribuye a sí mismo aquello que únicamente posee por participación. Podemos comprender esta dependencia mediante la filosofía. La segunda vía de Santo Tomás, la de la causalidad eficiente, enseña que nada puede ser causa eficiente de sí mismo, pues tendría que existir antes de existir. Todo cuanto existe recibe el ser de otro hasta llegar necesariamente a una causa primera, Dios. Si dependemos de Dios para existir, minuto tras minuto, segundo tras segundo, en cada instante, cuánto más dependemos de Él para vivir sobrenaturalmente. La gracia, la fe, la esperanza y la caridad son dones que Dios solo puede infundir. A esto se suma la cuarta vía. Los diversos grados de bondad y perfección en las criaturas suponen una perfección máxima, que es la medida de todas las demás, Dios mismo. Nosotros no poseemos la bondad como algo propio, sino que participamos de ella. Como la luna no produce su propia luz, sino que refleja la luz del sol, nuestras virtudes solo resplandecen porque participan de la bondad divina. Ni nuestro existir de cada instante nos pertenece del todo. Todo lo recibimos prestado de aquel que es. Vivir sin reconocer esa dependencia es como querer sostener el propio peso en el aire, es una pura ilusión. He aquí el fundamento de la humildad: reconocer que todo bien procede de Dios. Y cuando el alma comprende esta verdad, se sitúa bien ante Dios y habla con Él debidamente. Nuestro Señor nos presenta en el Evangelio la parábola de dos hombres que subieron al templo a orar. Ambos pronunciaron palabras, pero solamente uno logró hacer una oración grata a Dios. El fariseo permaneció de pie, enumerando sus méritos. Hablaba con Dios con arrogancia, sin reconocer su dependencia. Su bondad originaba en él mismo. Su oración era enumeración complacida de virtudes que no agradecen su origen y no reconocen su propia flaqueza. Sobre él, San Agustín advierte la intención del Señor: porque la fe no es don de los soberbios, sino de los humildes. Añade luego el Señor esta parábola sobre la humildad contra la soberbia. El fariseo había fortificado su vida con buenas obras, ayunos, diezmos,
pero dejó desprotegida la entrada principal. Como explica San Gregorio Magno, fue la soberbia la que dejó abierta a los astutos enemigos la ciudadela de su corazón, que el ayuno y la oración en vano habían mantenido cerrada. De nada sirven las demás fortificaciones si queda un solo punto que el enemigo encuentra indefenso. Había dejado de orar debidamente, con verdad, porque, satisfecho de sí mismo, creía no necesitar a Dios. En cambio, el publicano permanecía lejos. No se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo y golpeándose el pecho exclamaba: «Oh Dios, ten misericordia de mí, pecador». Teofilacto comenta sobre esta actitud: «Temía levantar los ojos al cielo, juzgando indignos de la visión celestial a los ojos que tanto se habían complacido en las cosas terrenas, y se golpeaba el pecho como castigando en él sus malos pensamientos, buscando tan solo que Dios se reconciliase con él». San Agustín añade sobre esta postura: «El publicano estaba lejos, pero se acercaba a Dios. La conciencia lo abatía, la esperanza lo levantaba. Se golpeaba el pecho, ejecutando en sí mismo la sentencia. Por eso el Señor perdonó a quien ya se había juzgado». San Beda resume señalando que el publicano, por el conocimiento de su culpa, se mantuvo lejos, pero Dios se acercó a él por su confesión humilde. San Juan Crisóstomo concluye: «La humildad, aun sin obras, obtiene muchas veces el perdón. La soberbia, aun acompañada de muchas obras, las pierde, no porque las buenas obras carezcan de valor, sino porque el orgullo las corrompe al convertirlas en alimento de la vanagloria. Por eso el publicano descendió justificado, mientras que el fariseo permaneció en sus pecados». Esta misma verdad se aplica a la vida común y a los carismas de los que nos habla San Pablo a los Corintios. Los diversos dones, sabiduría, ciencia, fe, curaciones, milagros, no son motivo de división ni de orgullo individual, sino de utilidad común, porque todos pertenecen y proceden de un mismo espíritu. Ningún don es mérito propio, es préstamo y no posesión. Quien lo recibe con humildad lo pone al servicio de Dios y del prójimo. Quien lo recibe con soberbia lo convierte en motivo de comparación y discordia de la soberbia siempre tan fea. La oración humilde perfecciona las virtudes, porque nos enseña a esperar el tiempo de Dios. Con frecuencia queremos respuestas inmediatas y nos impacientamos. El agricultor, por ejemplo, no desentierra diariamente la semilla para ver si germina. Él sabe, por la naturaleza, que el crecimiento exige tiempo, lluvia y sol. Dios nunca llega tarde. Llega cuando su sabiduría sabe que será para nuestro mayor bien y bien espiritual. Como dice San Gregorio Magno, quien se humilla por el conocimiento de sí mismo es levantado por el juicio de Dios. Esta humildad tiene una consecuencia muy práctica. Nos libra de las distracciones del mundo. Vivimos rodeados hoy en día de estímulos constantes por la tecnología. Noticias de noticieros, información que viene por las llamadas, redes sociales, millones de imágenes en pantallas todo el tiempo, discusiones interminables, chismes. Santo Tomás enseña que existe un vicio llamado curiosidad, opuesto a la virtud de la estudiosidad, que consiste en el deseo desordenado de saberlo todo y verlo todo con independencia de si eso nos lleva a Dios, si lo desea Él, es obediencia o vanidad. La filosofía nos enseña que el entendimiento humano posee una capacidad limitada de atención. Cuanto más se dispersa entre objetos accidentales, menos puede contemplar las verdades más altas. Lo sabemos, es difícil estudiar. Si durante el día el alma está llena de imágenes y preocupaciones pasajeras, ¿cómo podrá recogerse ante Dios en oración? La humildad sabe renunciar a conocimientos inútiles, secundarios, accidentales, para conservar el conocimiento necesario, lo principal. Limitar el uso del teléfono, reducir las noticias
y evitar las conversaciones superficiales es una ganancia para el alma. Ese tiempo recuperado debe invertirse en oración, en lectura espiritual, en estudio del catecismo o de la Sagrada Escritura, o en el verdadero arte, tan elocuente la belleza y la grandeza de Dios. No hay que saberlo todo, pero sí hay que saber lo necesario para amar a Dios. El verdadero conocimiento de Dios exige también humildad intelectual. Hoy abundan opiniones religiosas improvisadas donde muchos pretenden interpretar el depósito de la fe sin someterse a la enseñanza de la Iglesia ni a los grandes doctores. Pero la inteligencia orgullosa termina fabricando a un Dios de su propia medida e imaginación. Se aparta. San Agustín explica la necesidad de este cimiento al comentar las palabras de Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No dice, aprended de mí a crear un mundo, sino que soy manso y humilde de corazón. ¿Quieres ser grande? Comienza por lo más pequeño. ¿Piensas levantar un gran edificio de grandeza? Piensa primero en el cimiento de la humildad. Ningún edificio se sostiene sin cimiento, y ninguna doctrina se sostiene en un alma que no se ha humillado. La fe perfecciona el entendimiento porque éste acepta una verdad superior a sus fuerzas. No creemos porque comprendemos todo, sino que comprendemos porque primero creemos. Como dice San Cirilo de Alejandría, el que se justifica a sí mismo se aparta del juicio verdadero, pero quien se acusa delante de Dios encuentra misericordia. El modelo perfecto de esa disposición es la Santísima Virgen María. Toda la grandeza de Nuestra Señora brota de su respuesta: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. San Ambrosio contempló su actitud en la Anunciación. Contemplad ahora la humildad, la devoción de la Virgen. Se llama a sí misma su esclava, ella que había sido escogida para ser su madre. Porque habiendo de engendrar a aquel que es manso y humilde, convenía que ella misma mostrase primero la humildad. Y San Beda añadió sobre el Magnificat: convenía que así como por la soberbia de nuestro primer padre entró la muerte en el mundo, así por la humildad de María se abriese la entrada a la vida. Santa María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. He aquí la humildad del entendimiento. Por esa perfecta disponibilidad fue escogida para cooperar en la encarnación y permanecer al pie de la cruz asociada al sacrificio redentor de su Hijo, convirtiéndose en dispensadora y mediatriz de la gracia. Pidamos esta virtud tan agradable a nuestro Señor. Humildad en la oración para pedir con perseverancia y sin presunción. Humildad en la inteligencia para buscar la verdad en la doctrina de la Iglesia y rechazar el error. Humildad en la vida diaria, siendo tardos para la ira, mansos en las humillaciones y resignados a la voluntad divina. Humildad para cortar las distracciones inútiles y aprovechar el tiempo en lo que realmente permanece y beneficia a nuestra alma. Comprenderemos entonces la promesa del Salmo: arroja en el Señor tu cuidado y Él te sustentará. Porque quien se humilla deja de sostenerse sobre su propia fragilidad y comienza a descansar correctamente sobre Dios. Y quien descansa sobre Dios jamás será defraudado. Que la Santísima Virgen, humilde esclava del Señor, nos obtenga esta humildad que perfecciona la oración, purifica el entendimiento y nos conduce con seguridad a la contemplación eterna de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.